Ahora hablemos de la norma E060, en el capítulo 15, zapatas. En esta norma vamos a hablar de las zapatas aisladas, zapatas combinadas y losas de cimentación. Cargas y reacciones. Las zapatas deben diseñarse para resistir las cargas amplificadas, es decir, un diseño por resistencia, y las reacciones inducidas de acuerdo a los requisitos de diseño apropiado de la norma. Es decir, que para el diseño de las cimentaciones vamos a aplicar el método de la rotura, ¿no? El diseño por resistencia. O sea, nuestra zapatita que vamos a tener, reacción del suelo, ¿no? Reacción del suelo. Pero esta reacción va a estar producida por un P último y un momento. Bueno, en este caso momento ya, bueno, en este caso juguemos tan solo con P último, ¿ya? Con un P último me va a dar un esfuerzo último, ¿no? Y con este esfuerzo último vamos a diseñar nuestra cimentación, lo que es el acero de refuerzo y lo que es el espesor de la zapata. Haremos el diseño por flexión para el acero de refuerzo y el diseño por cortante para verificar el espesor de la zapata. Cortante en una dirección y cortante en dos direcciones, lo que se le conoce con punzonamiento. Y eso se hace por el método de la resistencia o método de la rotura, ¿no? Simplemente es una resistencia nominal, vamos a encontrar y lo vamos a reducir mediante un coeficiente de reducción de resistencias, y eso debe ser mayor a la resistencia última, ¿no? O a la resistencia amplificada, o a las, bueno, en este caso sería mayor a las cargas amplificadas, ¿no? Al Q último. Resistencia puede ser momento nominal y con su phi de flexión, que es 0.9, debe ser mayor al momento último, ¿no? Y el cortante nominal multiplicado por su phi de cortante, que es 0.85, mayor al cortante último, ¿no? A eso se refiere el diseño a la rotura. El área de la zapata e incluso el número de pilotes debe determinarse a partir de fuerzas y momentos no amplificados, es decir, cargas de servicio. Nuestro caso es área de zapata. El área lo vamos a verificar mediante las presiones. Las presiones deben ser menor al esfuerzo del terreno. Es decir, necesitamos de un estudio de mecánica de suelos para la determinación de la resistencia admisible del suelo o el esfuerzo del terreno, la capacidad portante. Ahora, la presión del suelo, ¿cómo es, no? Cada tipo de terreno tiene sus características propias y reacciona ante cargas externas de distintos modos. Entonces, si tenemos nosotros un suelo granular, mayor reacción del suelo habría en el medio y menor reacción en los extremos. A diferencia de un suelo cohesivo. En un suelo cohesivo, pueden ser limos o arcillas, las mayores presiones o la mayor reacción
las mayores presiones o mayores reacciones se producen en los extremos, ¿no? Mientras que las menores presiones se producen en el medio, ¿no? Pero nosotros no trabajamos de esta manera, ¿no? Bueno, tal vez el programa SAFE que vamos a utilizar sí realiza este tipo de casos, ¿no? Porque vamos a considerar la deformación del suelo mediante resortes y mediante el módulo de balasto. ¿No? Pero nosotros realmente vamos a considerar una distribución no real, ¿no? No real, una reacción, una reacción, digamos, uniforme, ¿no? En este caso, o a lo mucho que puede llegar es algo así, ¿no? Esto ya es producto del momento último, en este caso, y te va a producir una reacción adicional, ¿no? Este vendría a ser el esfuerzo debido a la compresión y hay un esfuerzo último debido a la flexión, ¿no? Producto de este momento último. A ver, hay una consulta. ¿El DF se considera con todo isolado o solamente zapata net? A ver, tenemos columna, zapata, digamos. Este vendría a ser el DF, ¿no? El que nos han enseñado. DF va desde la parte de arriba hasta la parte de abajo de la zapata, ¿no? Eso es DF. Esto de acá, lo único que hace, digamos, el solado o la subzapata, no formaría parte del DF. Esto formaría parte para llegar a la capacidad portante. Mm, a ver cómo sería. Porque esto en el estudio de mecánica de suelos también le van a llamar DF, ¿no? Pero debemos diferenciarlo, ¿no? Porque esto también es DF en el estudio de mecánica de suelos. Entonces, en el estudio de mecánica de suelos asumen que nosotros vamos a construir una zapata al ras del DF, ¿no? A la altura, a esa profundidad, digamos, 2,5 metros, ¿no? Donde tenemos el esfuerzo del terreno. Pero este DF del estudio de mecánica de suelos, el EMS, nosotros lo hemos trasladado a un nuevo DF, ¿no? A eso me refiero. Inicialmente el DF era acá, pero al colocarle el solado, nosotros hemos trasladado hacia la parte de arriba, acá, ¿no? Y ahí va a ser nuestro nuevo DF. ¿De acuerdo? Ya. ¿Qué estaba? Ah, ya. Les decía que la reacción del suelo no va a ser ni de esta forma ni de esta forma. Va a ser rectangular o a lo mucho. Esto sería más el esfuerzo último de compresión, ¿no? La sumatoria. Este sería esfuerzo de compresión único y esfuerzo de compresión
bueno, la capacidad o esfuerzo de flexión más compresión, la sumatoria de los dos, ¿no? Entonces vamos a tener ya sea rectangular o trapezoidal, ¿no? Esa forma vamos a tener de reacción del suelo. No vamos a tener esta forma real. Entonces la reacción del suelo se utiliza para el cálculo de los esfuerzos de la cimentación. Y vamos a tener dos tipos de reacción del suelo. Una sin amplificar para verificar presiones y otra amplificada para el diseño. Esta vendría a ser la reacción del suelo para cargas sin amplificar o para verificar presiones. En esta reacción del suelo ingresan las siguientes cargas, ¿no? La carga puntual, en este caso, de la columna, la sobrecarga en el terreno, el peso del suelo de relleno, el peso propio de la zapata. Estas tres cargas me van a producir un esfuerzo del terreno, una reacción del suelo, ¿no? ¿No? Que la vamos a dividir en dos, ¿no? Es la sumatoria de estas dos. Una carga que no genera flexión y una reacción que genera flexión. Entonces, estas tres cargas, en la sobrecarga, el peso del suelo y el peso de la zapata, no van a generar flexión, pero sí generan reacción, es decir, sí va a haber presiones, pero no va a haber flexión, no se va a deformar. La única carga que me produce deformación por flexión vendría a ser la carga de la columna. Entonces, también voy a tener esto. La reacción del suelo para cargas amplificadas. Entonces, para cargas amplificadas, es decir, para nuestro diseño, ya no vamos a considerar la sobrecarga, no vamos a considerar el peso del suelo ni el peso de la zapata. Ya no se consideran esas cargas, tan solamente se van a considerar las cargas puntuales, es decir, las cargas que van a generar flexión. ¿De acuerdo? Entonces, para verificar presiones, sí vamos a considerar peso de la columna, la sobrecarga, el peso del suelo, zapata, y esas cargas vamos a considerar, ¿no? Mientras que para el diseño, tan solamente vamos a considerar las cargas puntuales, ¿no? En la carga P de la columna y en la carga momento. ¿No? Entonces, esas cargas, ya sea sin amplificar o amplificadas, me van a producir una distribución de presiones lineal. De esta manera asumimos que la zapata es rígida y asumimos que el suelo es rígido. A ver, hay una consulta. Claro, ¿no? Hacen una manera de simplificar, ¿no? Pero nosotros vamos a hacerlo casi una manera exacta, ¿ya? No vamos a hacer casi simplificaciones, vamos a hacerlo casi exacto para el único objetivo va a ser comparar con el 6, ¿no? La comparación debe ser casi exacta. Y para que la comparación sea casi exacta, debemos hacer la menor cantidad de simplificaciones, ¿de acuerdo? Entonces, antiguamente o en la actualidad también se considera lo siguiente. Vamos a tener una distribución real de la reacción del suelo, pero para el diseño vamos a considerar tan solo el máximo, ¿no? El máximo. Y de esta manera lo hacemos más simple.
ya no vamos a tener una carga distribuida de esta forma, porque con esto vamos a hallar el momento flexionante y el cortante, ¿no? Es un poco más complicado. En una dirección sí se podría, pero en dos direcciones a la vez va a ser un poco más complicado. Por lo que una manera de simplificar es hacer todo uniforme para diseño. También indica que las presiones no deben considerar tracción. Vamos a ver ahora los casos de presiones. El primer caso es cuando la excentricidad es menor a B entre 6. Cuando se cumple esta condición, vamos a tener este tipo de reacción del suelo. Vamos a tener un esfuerzo mínimo y un esfuerzo máximo. Esto estamos hablando en una dirección. Entonces, para encontrar esos esfuerzos mínimos y máximos, simplemente se aplica esta fórmula. La carga P dividido entre el área más el momento multiplicado por C entre el momento de inercia, donde C es la distancia del eje neutro a la fibra extrema en compresión. Es decir, si el momento viene en este sentido, está alrededor del eje lleno. Por lo tanto, el C vendría a ser B entre 2. ¿De acuerdo? Como esto. B entre 2. Y el momento de inercia vendría a ser el momento resistente a al volteo, ¿no? O a la flexión. En este caso sería alrededor de este eje Y, ¿no? Sería B, que vendría a ser T por B al cubo entre 12, ¿no? Este vendría a ser el momento de inercia. Entonces tan solo nos faltaría la carga P y el momento, ¿no? Que vendría a ser de servicio. El caso 2 es cuando la base es igual o la excentricidad es igual a la base entre 6. De esta manera, el esfuerzo mínimo es 0 y el esfuerzo máximo simplemente sería 2P entre A. ¿No? Si reemplazamos en esta fórmula, nos vamos a encontrar el de acá, ¿no? Esto de acá. 2P entre A es el esfuerzo máximo. El tercer caso vendría a ser ya cuando la excentricidad es muy grande, ¿no? Cuando la excentricidad es mayor a la base entre 6. Cuando ocurren estos casos, que es en los casos que más problemas tenemos, a ver, vamos a tener una carga, una zapata y una columna, ¿no? Zapata y columna. Vamos a tener una carga P y un momento M, ¿no? Entonces, si nosotros trazamos el diagrama de esfuerzos, acá vamos a tener un esfuerzo a compresión y vamos a tener un esfuerzo a tracción. ¿De acuerdo? Producto, es decir, los esfuerzos por flexión son muy superiores a los esfuerzos por compresión, ¿no? Entonces, se produce un esfuerzo a tracción. La norma te indica que esto no lo debes considerar. No considerar no significa que simplemente lo anulas y te quedas con esto.
Eso no significa no considerar. No considerar significa que debemos de redistribuir este caso. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Para no considerar tracciones. Lo que se hace es, de alguna manera, redistribuir todo esto en algo triangular. No sabemos de qué ancho, pero sí sabemos que es triangular. Entonces hacemos un triángulo, ¿de acuerdo? Que no sabemos el ancho. Y la carga P la trasladamos. Ahí. Acá va a estar la carga P y su excentricidad, ¿no? Del eje hacia la carga P. Y la carga P la vamos a trasladar acá. ¿Por qué? Porque va a pasar por el centroide de este triángulo. Si esto es R, esto es 2R. El centroide del triángulo. ¿De acuerdo? Esto es P. Ahora, la carga P debe ser igual a la reacción del suelo, ¿no? Si esto lo vemos en 3D, ¿no? Algo así sería, ¿no? Bueno, algo así. Ya, esto es como la mitad, o es un prisma triangular, ¿no? Entonces, simplemente el volumen de este prisma triangular va a ser igual a la carga P. Entonces sería 3R, ¿no? Que es la base, multiplicado por esta altura, que vendría a ser mi esfuerzo máximo, 3R por el esfuerzo máximo, entre 2 vendría a ser el área de este triángulo, ¿no? Entre 2. Y eso lo multiplicamos por la profundidad para hallar el volumen. Y la profundidad le vamos a llamar T. ¿De acuerdo? O sea, en planta va a ser esto, ¿no? Digamos así. A esto le vamos a llamar B y a esto le vamos a llamar T. Y la columna está más o menos por acá, ¿no? Digamos así. Entonces T vendría a ser la profundidad por T. ¿No? Eso es P. Y ahora, ¿cuánto vale R? Si esto es R, R vale la mitad de esto, o sea, esto vendría a ser B entre 2 menos la excentricidad. R es igual a la base, que es todo esto, B, menos, o B entre 2, menos la excentricidad. ¿Ya? Y la excentricidad es igual a el momento entre P. ¿No? ¿De acuerdo? Entonces, si reemplazamos, vamos a calcular el esfuerzo máximo. El esfuerzo máximo va a ser igual a 2 veces P dividido entre 3 veces T por R, donde R es B entre 2 menos la excentricidad. ¿No? Y ahí tenemos la fórmula para encontrar el esfuerzo máximo sin considerar tracciones
en una carga con gran excentricidad. ¿De acuerdo? Ya, con esto encontramos mi esfuerzo máximo. Y es esta formulita, ¿no? El esfuerzo máximo es 2P entre 3E por B menos 2, B entre 2 menos la excentricidad. ¿De acuerdo? Y finalmente el caso 4 vendría a ser excentricidad en dos direcciones. ¿No? De los esfuerzos ya serían en 4 esfuerzos, ¿no? Entonces, si lo vemos esto, tenemos que verlo en 3D. No es tan fácil verlo. ¿Cómo sería? Vamos a tener un plano, digamos en la zapata, en 3 dimensiones, algo así. Digamos que ese sea el plano de la cimentación de la zapata. Y vamos a tener los esfuerzos, distintos esfuerzos, 4 esfuerzos en las 4 esquinas, ¿no? Vamos a tener un esfuerzo, digamos, de este tamaño. Vamos a tener un esfuerzo de este tamaño, un poco más grande. Este también va a ser un poquito grande. Y vamos a tener un esfuerzo más grande, digamos. Listo. Entonces, estos son los 4 esfuerzos que hay, ¿no? En nuestra zapata. Esos esfuerzos los calculamos mediante estas expresiones, ¿no? El esfuerzo 1 es P entre el área más momento X, pero este momento es el momento actuante en la dirección X. Es decir, si viene una fuerza en esta dirección, me va a producir un momento alrededor del eje Y, ¿no? Entonces el momento X va a ser igual al momento producido alrededor del eje Y, multiplicado por el... ¿vale? ¿Por qué lo considero 2R? A ver, hay una consulta del caso 3. ¿Este 2R te refieres? O... Uy, ahora ya lo borramos. Ya. Esto proviene de... esto era un momento, ¿no? Ese momento lo transformamos a una carga P y a una excentricidad E, que está del eje de la columna, ¿no? Entonces, P por E me da ese momento. Ese P debe pasar por el centroide o el centro de gravedad de este triángulo, ¿de acuerdo? Entonces, como no sabemos qué base va a tener este triángulo, le vamos a llamar R y acá 2R, porque el centroide de un triángulo es un tercio de su base, ¿de acuerdo? R vendría a ser un tercio de 3R, ¿de acuerdo? Por eso le ponemos 2R acá y R acá, ¿no? Bien. Nuevamente estamos en el caso 4, donde vamos a tener distintos esfuerzos, ¿no? Como ya les expliqué, se le suma P entre A más el momento en la dirección X, es decir, si el sismo viene en la dirección X, nos va a producir un momento alrededor del eje Y. Eso sería el momento X, multiplicado por el Cx, donde Cx es la distancia del eje neutro a la fibra extrema en compresión al eje X, ¿no? Si este es el eje X, el Cx vendría a ser
B entre 2, ¿no? Entonces, sería momento alrededor del eje Y o momento X multiplicado por B entre 2, ¿no? Que vendría a ser el Cx dividido entre el momento de inercia Y. Pero el momento de inercia Y es con respecto al eje Y. ¿No? Entonces sería alrededor del eje Y. Sería T por B al cubo entre 12. Entonces este momento de inercia Y es alrededor del eje Y. Ya. Le sumamos el momento Y, donde el momento Y es el momento actuante en la dirección Y. Es decir, si el sismo viene en esta dirección, sería alrededor del eje X. Momento alrededor del eje X multiplicado por T entre 2, que sería CY dividido entre el momento de inercia alrededor del eje X, ¿no? Ya. Y lo demás sería simplemente más, menos, más y menos, menos, ¿no? Entonces, eso nos da cuatro presiones, que son estas rayas verticales, ¿no? Ahora, la mejor manera de visualizarlo sería en 3D, pues, uniendo este punto con este punto. Acá no se va a visualizar muy bien que digamos. Lo que vamos a hacer va a ser hacerlo esto más grande, para que sea mejor. Y hacer esto un poco más pequeño. Digamos ahí. ¿Ya? Esas son nuestras cuatro presiones, digamos. Entonces lo que hacemos es unir esto con esto y esto con esto, ¿no? Se uniría también esto con esto y esto con esto, ¿no? Algo así. ¿Se ve? Sí. Algo así sería, ¿no? Entonces, eso sería la reacción del suelo a la cara de la zapata, ¿no? De la base de la zapata. Todo esto nos va a producir, esto sería la reacción de los esfuerzos del suelo, ¿no? Este vendría a ser, digamos, el 1, este que sea el 2, este que sea el 3 y este que sea el 4, ¿no? Entonces vamos a tener cuatro distintos esfuerzos, el máximo y el mínimo, y dos intermedios. ¿De acuerdo? Ya, esto sería excentricidad en dos direcciones. ¿No? Entonces, se podrá considerar un incremento del 30% en el valor de la presión admisible del suelo para los estados de carga donde intervengan sismo o viento. Es decir, que para determinar presiones, si consideramos el sismo, la capacidad portante del suelo lo vamos a incrementar un 30%, es decir, lo multiplicamos por 1.3. ¿De acuerdo? Y para determinar los esfuerzos del suelo, las acciones sísmicas vamos a reducirlas un 80%. Eso ya lo hemos dicho. Debido a que el sismo ya viene amplificado y para la verificación de presiones utilizamos cargas de servicio. Es decir, tenemos que quitarle ese factor de amplificación del sismo. Y lo dividimos entre 1.25.
o lo multiplicamos por 0.8, ¿no? Bien, entonces, para lo que es verificación de presiones, vamos a utilizar combinaciones. También vamos a utilizar combinaciones. Entonces, el combo 1 va a ser carga muerta más carga viva. Eso nos va a generar una reacción del suelo o esfuerzos y lo vamos a comparar con la capacidad portante del suelo. ¿De acuerdo? Después vamos a generar 4 combinaciones más donde ya incluya el sismo, ¿no? Carga muerta más carga viva más el 80% del sismo en X. Carga muerta más carga viva menos el 80% del sismo en X. La combo 4, carga muerta más carga viva, más el 80% del sismo en Y. Y finalmente el combo 5, carga muerta más carga viva, menos el 80% del sismo en Y. ¿De acuerdo? Entonces son 5 combinaciones. La primera combinación la verificamos con la capacidad portante del suelo y las otras 4 la verificamos con la capacidad portante del suelo incrementado en un 30%.